Vamos a empezar el curso de electrónica digital. En el mundo actual, el término digital se ha convertido en parte de nuestro vocabulario común, debido a la crítica forma en que los circuitos y las técnicas digitales se han vuelto tan utilizados en casi todas las áreas de nuestra vida. Es importante entender dos conceptos, lo que sería el concepto de señal analógica y señal digital. Vamos a empezar primero con una señal analógica. Pongamos como ejemplo lo que sería un termómetro. En este caso tenemos un termómetro analógico en el que es una barra de mercurio, que es la que nos va indicando lo que es el valor de la temperatura. Aunque nuestro termómetro analógico tiene una escala, podemos ver que la barra puede tener cualquier valor sin importar que esté una escala graduada en el mismo termómetro. Ok, si nosotros hacemos una representación de la temperatura a través del día, vamos a pensar que en el eje Y va a representar nuestra temperatura y en el eje X nuestro tiempo. ¿Okay? Si yo estuviera midiendo a lo largo del día, podríamos ver que la temperatura puede ser que en el principio de la mañana pues esté un poco más frío, entonces vamos a pensar que es una temperatura baja y va a ir subiendo conforme va avanzando el día. En la tarde pues vamos a pensar que llega el calor, entonces la temperatura es alta, y cuando va anocheciendo pues la temperatura va decreciendo. ¿Ok? Esto sería la medición de la temperatura a lo largo del día. En esta señal estamos suponiendo que estamos midiendo la señal en todo el tiempo, o sea, de forma continua, o sea, y también que la temperatura de la barra de mercurio estamos tomando para cualquier valor, sin importar pues solo las escalas que vienen aquí. ¿Okay? Esto que vemos aquí es lo que vemos como lo que conocemos como una señal analógica, dado que tenemos una medición continua en todo el tiempo y puede tomar cualquier valor de temperatura del eje sin importar la escala que tengamos. Esto que vemos aquí es una señal analógica. Es continua tanto en su amplitud como continua en el tiempo. Vamos a ver la diferencia en que sería una señal digital. La diferencia es que ahora vamos a pensar que tenemos valores discretos de tiempo. Es decir, nuestra señal solamente puede tener ciertos valores tanto en amplitud como en el tiempo. ¿Ok? De esta manera, si nosotros empezamos a medir, pues va a tener ciertos valores, va a ir igual subiendo conforme va avanzando el día, y cuando empieza a anochecer, pues se va a disminuir la temperatura. ¿Ok? Como pueden ver,
solo tenemos valores discretos en la amplitud y también valores discretos en el tiempo. ¿Okay? Esto que ven aquí pues es una señal digital. Solamente está compuesto por valores discretos. ¿Okay? Vamos a profundizar más en lo que es una señal digital. Normalmente una señal digital, su resolución pues va a depender de el número de bits que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver lo que es un bit. Si nosotros hiciéramos una señal digital la más sencilla, vamos a pensar que solamente a lo largo del tiempo solamente podemos tener pues dos valores, lo que sería el 0 y el 1. Entonces esto sería 0 y 1. O también podemos decirlo como bajo o alto. O también puede ser pues falso, verdadero, o que sea activo o no activo. ¿Okay? Una señal digital, como pueden ver, solamente puede tener los valores de 0 y 1 a lo largo del tiempo. Si nosotros queremos tener una representación de más valores, tendríamos que añadir el número de bits. En este caso vamos a simplificarlo simplemente viendo el caso para un solo bit en una señal que solamente puede tener dos valores, ya sea el 0 o el 1. Entonces vamos a ver las ventajas que tenemos con lo que es la representación digital. Una de las más importantes ventajas es de que es muy inmune a lo que es el ruido, a diferencia de lo que es una señal analógica. Si yo comparo lo que es una señal analógica con una señal digital, y yo veo en mi gráfica que si yo, por ejemplo, tuviera ruido mientras la señal digital se va transmitiendo, vamos a pensar que esta señal llega a hacer ruido. Cuando nosotros transmitimos nuestra señal, como pueden ver, a pesar de que nuestra señal llega con ruido, todavía sigue siendo posible ver cuando una señal es un 1 o es un 0. ¿Por qué? Porque aunque llegue ruido, como solamente tenemos dos estados, la señal va a ser fácilmente reconocible si esta señal es infectada por ruido, pues que la parte de acá es 1 y la parte de acá es 0. Entonces, una de las grandes ventajas de lo que es la señal digital, pues es la inmunidad al ruido. Otra de las ventajas es que una de las consecuencias de inmunidad al ruido pues es la precisión.
exactitud de los sistemas digitales. Si nosotros tenemos poco ruido, entonces no hay pérdida de datos y tampoco hay errores en nuestro sistema digital. La otra de las ventajas es el costo. El costo ha sido la principal ventaja de los sistemas digitales, debido a que la mayoría de las tareas que hacemos actualmente pues son mucho más baratas haciéndolas en digital. Entonces esto corresponde a que el costo sea mucho más barato y por lo tanto mejor. Entonces las tareas que son de programación, almacenamiento y lo que es el procesamiento, de información, pues son mucho más sencillas en lo que es la electrónica digital. Entonces, bueno, vemos las diferentes ventajas que tenemos, lo que es inmunidad a ruido, lo que nos da mayor precisión y exactitud. Lo otro, el costo, que es lo que ha hecho el cambio entre lo analógico a lo digital. Obviamente, cualquier empresa que se dedique a hacer aplicaciones electrónicas, si tiene un costo más barato, pues, lo digital, pues va a preferir hacer el costo, la aplicación de manera digital. Esto hace también más barato, también nos facilita la parte digital, lo que es la programación de circuitos lógicos. Podemos almacenar algo que era muy difícil en el ámbito analógico y no permitía grandes cantidades a lo que estamos acostumbrados al día de hoy. Y el procesamiento también es una de las grandes ventajas de la parte digital. Lo digital siempre va a ser más fácil realizar procesamiento, operaciones aritméticas, lógicas o mucho más complejas, podemos hacerlo en la parte digital. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo malo que tiene las señales digitales o los sistemas digitales? Entonces vamos a enumerarlas. Las desventajas de lo que es lo digital. Bueno, la principal desventaja es que el mundo es analógico. ¿Ok? ¿Qué significa esto? A que, como nosotros dijimos, las señales analógicas son continuas en todo el tiempo y pueden tener cualquier valor. No están discretizadas ni en el tiempo ni en la amplitud. Entonces, eso es lo mismo que es en el mundo analógico. En el mundo analógico, dado que todo está en continuo cambio, entonces la gran desventaja de lo digital es que el mundo es analógico. Esto va a conllevar que nosotros tengamos que hacer lo que es el proceso de digitalización.
lo que nos va a llevar pues al mundo digital. Bueno, ¿qué conlleva la digitalización? Es a tres partes. La primera parte, vamos a llamarle muestreo y retención. La segunda etapa que sería entonces la cuantificación. Y la última etapa que sería la codificación. ¿Ok? Bueno, volvamos al ejemplo que teníamos al principio de la medición de la temperatura. Si yo en el mundo real pues tengo una señal analógica, entonces primera etapa sería lo que sería el muestreo de la retención. Voy a hacer aquí una pequeña gráfica de cómo está nuestra señal analógica de temperatura. Entonces, bueno, tenemos una señal que es continua en todo tiempo y tenemos que hacer pasarla por las tres etapas de la digitalización. Vamos a empezar con lo que sería el muestreo y la retención. Voy a hacer un poco más grande la gráfica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el muestreo y retención es en la parte de tiempo muestrear cada periodo. Normalmente es un periodo constante en el que, pues, digamos, vamos capturando una muestra de la señal. Entonces, en esta etapa, pues, escogemos valores de tiempo en el que podemos nosotros capturar la señal en estos valores de tiempo y solamente en esos valores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en esos valores, pues vamos a ir reteniendo un valor. Entonces muestramos y retenemos durante todo ese periodo y acabamos. Después de eso, tenemos que pasar al proceso de cuantificación. En el proceso de cuantificación lo que hacemos es nuestra señal ya que está muestrada y retenida a cada tiempo. Ahora tenemos que darle valores discretos en su amplitud. Entonces vamos a dar, pues, bueno, valores discretos. ¿Ok? Entonces solamente va a poder ser válida en los valores que indican esos líneas, solamente cuando están en esos valores discretos de tiempo. Entonces solamente en van a tener sus valores de amplitud. Y en esta señal, pues los valores van a
van a tenerse que acercar al valor más cercano que yo pueda obtener, pero solamente en esos valores discretos. ¿Ok? La señal solamente puede tomar esos valores y eso sería la cuantificación. Posteriormente, pasaríamos a lo que sería la codificación. Puede ser darle valores anteriormente, si eran valores de temperatura, pasarlo a valores digitales que representen mi valor de temperatura, pero en binario. Entonces, en este caso, vamos a poner, por ejemplo, valores para que yo pueda tener más de representación más que 0,1, tengo que añadir bits. Entonces vamos a pensar, el primer valor discreto pues será el 0, vamos a poner 3 bits, después el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Estos serían los valores y esto sería la codificación. ¿Ok? Entonces hemos pasado a lo que era una señal analógica, la que tenemos aquí, a lo que tenemos una señal digital. La señal digital pues va a tener valores discretos en tiempo y va a tener valores discretos en amplitud. A estos valores discretos de amplitud hay que poner un código en binario que represente la temperatura que teníamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, este proceso de digitalización, como tal vez algunos ya saben, se hace a través de dispositivos electrónicos que hacen todo ese proceso, llamados convertidores analógicos digitales. Entonces, para nosotros pasar de lo analógico a lo digital, vamos a tener que hacer uso de estos dispositivos. Que, bueno, CAD en español, pero creo que es más conocido por sus siglas en inglés, ADC, Analogic Digital Converter, que no va a pasar de lo analógico a lo digital haciendo el proceso de las 3 etapas que sean muestreo, retención, cuantificación y codificación. ¿Ok? Bueno, como podemos ver, pues eso es lo que necesitamos hacer para nosotros tener señales en el mundo digital. Como ustedes saben, actualmente, pues prácticamente toda la electrónica actual que nosotros tenemos, pues es digital. Y vemos que aunque tenemos que pasar todo señal analógica a nuestro sistema digital, pues preferimos que sea digital debido a las ventajas que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, como conclusión, podemos decir que el futuro es digital, o como pueden ya ver en el presente, también lo es, debido a las ventajas. Entonces, si nosotros comparamos, pues
dispositivos analógicos, digamos, en lo que sería el área de la música. Vamos a empezar, al principio empezamos con lo que sería un disco de vinilo, que era la parte analógica. Después pasamos con lo que es el cassette, que también es analógico, una cinta magnética. Y después llegó por la era de la digitalización, pasamos por el CD, donde a través de un disco óptico digamos unos y ceros, y actualmente pues en las computadoras pues pasamos por los archivos MP3. ¿Ok? Estos dispositivos al inicio pues eran analógicos, y después continuamos con la parte digital. Los primeros pues, lo que sería el disco acetato pues tenía un relieve que era proporcional a las ondas de sonido. Igual pasaba con la cinta magnética y pues se reproducían las señales. Entre más se usaban lo analógico, pues más se desgastaban tanto el disco de vinilo como la cinta magnética, y pues se iba perdiendo la calidad. En cambio, cuando estamos hablando de la parte digital, pues tenemos unos y ceros y siempre va a ir leyéndose el disco óptico o el compact disc, pues también se podía rayar. Podemos a veces ver que aún funcionaba, pero obviamente ya cuando tenía un defecto mayor, pues era imposible leer los pequeños agujeros que tiene el CD, que representaban unos y ceros. Y finalmente pues tenemos un archivo MP3, que igual, aunque se guardan en algún disco o una memoria, pues pues es posible reproducirlo en infinidad de veces. Y otra de las ventajas es que el almacenamiento de MP3, podemos almacenar mucho mayor cantidad, lo que sea un MP3 o un CD, y así lo que sea en un cassette o un disco de vinilo, pues el almacenamiento era mucho más pequeño en cuanto a la cantidad de música que teníamos. Bueno, esto fue una introducción a lo que es la electrónica digital.